Como insinuaría Sherlock Holmes en El problema final, cuando una red invisible mueve destinos y elimina rivales, hay que observar con frialdad quién emerge con más poder. Y en última instancia, quién ha ganado más. En el turbulento escenario del noreste novohispano del último cuarto del siglo XVI, 4 figuras convergen y compiten en un territorio donde la ambición, la autoridad y la supervivencia definían el destino. Luis de Carvajal y de la Cueva, fundador legal del nuevo Reino de León. Gaspar Castaño de Sosa, su lugarteniente y explorador. Francisco de Urdiñola, hombre poderoso del norte con influencia política y económica. Y Diego de Montemayor, quien sin ser el más fuerte al inicio, terminaría como el más beneficiado. Carvajal, el fundador que cayó por la Inquisición. En 1579, la corona otorgó a Luis de Carvajal y de la Cueva la capitulación para poblar el nuevo Reino de León. Con autoridad para repartir mercedes de tierra y nombrar cargos, Carvajal estableció la villa de San Luis Rey de Francia en 1582, ubicada en el actual Valle de Monterrey. Su gobierno, aunque enmarcado en legalidad, se vio envuelto en sospechas por proteger a presuntos cristianos nuevos. En 1588, fue arrestado por la Inquisición, muriendo preso en 1591. Su linaje fue criminalizado, sus propiedades cuestionadas y sus redes políticas debilitadas. Su caída abrió el campo a quienes estaban cerca, particularmente a su círculo de oficiales, entre ellos Castaño y Montemayor, quienes buscaron reposicionarse tras el vacío de poder. Gaspar Castaño de Sosa, expedicionario brillante, condenado por adelantarse. Gaspar Castaño de Sosa, portugués y lugarteniente de Carvajal, ejerció como alcalde mayor en Almadén, hoy Monclova. Algunas fuentes lo señalan como poseedor de tierras en el paraje de San Francisco, también llamado Estancia Castaño, que luego sería disputado tras su ausencia. Con la caída de Carvajal y el riesgo inquisitorial, Castaño lideró una expedición ambiciosa hacia Nuevo México en 1590, argumentando la necesidad de expansión y consolidación de población. Pero el virrey la consideró entrada ilegal. Fue perseguido, capturado por el capitán Morlete y condenado al destierro en Filipinas. Murió en Manila en 1593, no ejecutado por sentencia capital, sino como resultado de un motín o sublevación interna, según documentos del siglo XVI. Con su muerte, sus proyectos fueron desmantelados y las tierras que habían sido asociadas a su nombre quedaron disponibles para ser reclamadas por otros, entre ellos Montemayor. Francisco de Urdiñola, el poderoso que cayó por un escándalo doméstico. Francisco de Urdiñola, figura prominente en Coahuila y principal opositor político del grupo carvajalista, llegó a consolidar gran poder económico y territorial. Tras la caída de Carvajal, Urdiñola parecía el heredero natural del vacío de poder en el norte. Sin embargo, fue acusado del asesinato de su esposa, Inés de Guevara, en un caso judicial que lo llevó preso a la Ciudad de México hacia inicios de la década de 1590. Aunque recuperaría libertad y poder años después, quedó temporalmente fuera del escenario inmediato del nuevo reino en el momento clave de su redefinición política. Su captura abrió aún más espacio para la proyección de Montemayor. Diego de Montemayor, acusado, perseguido y finalmente legitimado. Diego de Montemayor inició como subordinado de la estructura carvajalista. Su vida pública estuvo marcada por un hecho grave: la muerte violenta de su esposa, Juana Porcayo de la Cerda, asesinada, según testimonios, por él mismo, bajo sospecha de adulterio con Alberto del Canto. Aunque el delito lo obligó a huir a Cerralbo por un tiempo, logró evitar un juicio formal y mantuvo redes de protección. Paradójicamente, el presunto amante de su esposa, Alberto del Canto, fue después perseguido como judaizante y terminó refugiado entre comunidades indígenas, viviendo fuera de la estructura oficial hasta desaparecer de los registros. Montemayor no solo sobrevivió moral y judicialmente, sino que selló una alianza política al casar a su hija Estefanía
con el propio Alberto del Canto, legitimando retrospectivamente el escándalo y convirtiendo una afrenta en capital genealógico. Cuando Carvajal murió, Castaño fue deportado y Urdiñola encarcelado. Montemayor quedó inesperadamente como uno de los pocos capitanes con experiencia, tierras y conexiones. 1596. Montemayor funda oficialmente Monterrey y se erige como heredero político. El 20 de septiembre de 1596, Diego de Montemayor fundó oficialmente la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, en el mismo valle donde Carvajal había establecido la villa de San Luis, rey de Francia. El relato popular de las 12 familias surgió posteriormente con valor más simbólico que documental, pero ayudó a consolidar una narrativa de orden y legitimidad. Al reorganizar la población y adjudicar tierras, entre ellas las del antiguo paraje vinculado a Castaño, Montemayor se posicionó como continuador legítimo del proyecto colonizador. Su crimen quedó eclipsado. Su origen político se reescribió como liderazgo providencial. ¿Quién fue el más beneficiado? Personaje final: Beneficio Carvajal. Muere preso y desacreditado. Su obra se fragmenta. Castaño deportado. Muere en Filipinas. Su territorio se reasigna. Urdiñola encarcelado y fuera de escena entre 1590 y 1596. Su influencia crece después, pero fuera del nuevo reino. Alberto del Canto marginado y difuminado en la periferia. Pierde relevancia. Montemayor, absuelto en la práctica, se adueña del discurso fundacional. Se convierte en fundador oficial y patriarca del poder local. Conclusión. Diego de Montemayor fue el gran sobreviviente y máximo beneficiado. Sin ser el más poderoso al inicio, su permanencia y astucia para reconvertir sus vínculos y reescribir su papel le permitieron heredar el territorio, la narrativa y el poder civil. Referencias generales: Archivo General de la Nación, AGN, Ramo Inquisición, Tierras, Mercedes. Arthur Conan Doyle, El problema final, 1893. Cuento narrativo de ficción policíaca perteneciente a la saga detectivesca Las Memorias de Sherlock Holmes. Temkin, Samuel. Gaspar Castaño de Sosa, Conquistador, Explorador, Fundador, 2009. Cavazos Garza, Israel. Historia de Nuevo León, con noticias sobre Coahuila, Tamaulipas, Texas y Nuevo México, 1979. Garmendia Leal, Guillermo. Orígenes de Nuevo León, 1994. Rendón, Crispín. Families of Nuevo León and Saltillo, 2008-2016. Rodríguez, Prudencio. Relaciones de las Fundaciones del Norte Novohispano, S16.